Elena Martínez caminaba por los pasillos de la Universidad de Sevilla con sus libros apretados contra el pecho. Era una mañana fría de noviembre, y el sol apenas comenzaba a calentar las antiguas piedras del edificio. Tenía 22 años y estaba en su cuarto año de ingeniería. Sibilán, su cabello oscuro, estaba recogido en una cola de caballo simple, y sus ojos marrones mostraban una mezcla de cansancio y determinación. Ella había trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Su familia no tenía mucho dinero. Su padre trabajaba en una fábrica de aceitunas en un pequeño pueblo cerca de Córdoba. Su madre limpiaba casas para ayudar con los gastos. Elena era la primera persona de su familia en ir a la universidad. Este hecho la llenaba de orgullo, pero también de una enorme responsabilidad. Cada mañana, Elena se levantaba a las 5 para estudiar antes de sus clases. Por las noches, trabajaba en una cafetería cerca del campus para pagar parte de sus gastos. No tenía tiempo para fiestas ni para salir con amigos. Su vida era estudiar, trabajar y dormir pocas horas. Pero ella nunca se quejaba. Sabía que esta era su única oportunidad de tener una vida mejor. En su clase de estructuras y resistencia de materiales, Elena siempre se sentaba en la primera fila. Tomaba notas detalladas y hacía preguntas cuando no entendía algo. Sus compañeros a veces se burlaban de ella por ser tan aplicada. La llamaban la empalona o la ratón de biblioteca, pero a Elena no le importaba. Ella tenía un objetivo claro, y nada la iba a detener. El profesor de esta clase se llamaba Antonio Ramírez. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris y una barriga prominente. Llevaba 30 años enseñando en la universidad y se consideraba a sí mismo una autoridad indiscutible en su campo. Tenía la costumbre de mirar por encima de sus gafas a los estudiantes como si fueran insectos molestos desde el primer día de clase. El profesor Ramírez había notado a Elena, pero no de una manera positiva. Le molestaba que una mujer joven fuera tan brillante en una materia que él consideraba exclusivamente masculina. Cuando Elena respondía correctamente a sus preguntas, él fruncía el ceño. Cuando ella obtenía las mejores notas en los exámenes, él revisaba sus pruebas 2 y 3 veces, buscando errores. El profesor Ramírez tenía 2 amigos cercanos en el departamento de ingeniería. Uno era Fernando García, un hombre delgado y nervioso que enseñaba cálculo avanzado. El otro era Pedro Sánchez, un profesor gordo y calvo que daba clases de física aplicada. Los 3 hombres almorzaban juntos todos los días en la cafetería de profesores. Y últimamente, su tema favorito de conversación era Elena Martínez. Un día de octubre, mientras comían sus bocadillos de jamón, el profesor Ramírez golpeó la mesa con frustración. «No puede ser», dijo con la boca llena. «Esa chica ha sacado otra vez la nota más alta de la clase. Es imposible que sea tan lista». Fernando García asintió con la cabeza mientras bebía su café. «En mi clase pasa lo mismo», dijo. «Siempre tiene las respuestas correctas. Siempre entrega los trabajos perfectos. Algo raro está pasando». Pedro Sánchez se limpió la boca con una servilleta y miró a sus colegas con ojos entrecerrados. «Yo creo que hace trampa», dijo en voz baja. «No hay otra explicación. Una mujer de un pueblo pequeño no puede ser mejor que todos los hombres de la clase». A los 3 profesores se miraron y asintieron lentamente. En sus mentes habían decidido que Elena Martínez era una tramposa. No tenían ninguna prueba, pero no la necesitaban. Su orgullo herido era suficiente evidencia para ellos. Durante la siguiente semana, los 3 profesores comenzaron a vigilar a Elena de cerca. La observaban durante los exámenes. Revisaban sus trabajos con lupa. Buscaban cualquier error, cualquier inconsistencia que pudieran usar en su contra. Pero no encontraban nada. Elena era simplemente una estudiante excepcional. Esta realidad los frustraba aún más. En lugar de aceptar que estaban equivocados,
decidieron que Elena era muy astuta para ser atrapada. Necesitaban un plan diferente. Una noche de noviembre, los tres profesores se reunieron en el despacho del profesor Ramírez. La habitación olía a libros viejos y a humo de cigarro. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados amarillentos. En una esquina había una botella de whisky. A medio terminar, el profesor Ramírez sirvió 3 vasos y los repartió entre sus colegas. «Tenemos que hacer algo con esa chica», dijo mientras se sentaba en su sillón de cuero. «Está haciendo quedar mal a toda la facultad». Fernando García tomó un sorbo de whisky y tosió. «¿Qué propones?», preguntó. El profesor Ramírez sonrió de una manera que no era agradable. «Vamos a obligarla a repetir el examen final de mi clase», dijo. «Le diremos que hemos detectado irregularidades en su prueba, que necesitamos verificar sus conocimientos». Pedro Sánchez frunció el ceño. «¿Y si aprueba otra vez?», preguntó. La sonrisa del profesor Ramírez se hizo más amplia. «No va a aprobar», dijo, «porque vamos a prepararle un examen especial, un examen con problemas de nivel de doctorado, problemas que ningún estudiante de 4º año podría resolver. Cuando suspenda, tendremos la prueba de que siempre ha sido una fraude». A los otros 2 profesores se miraron con expresiones de duda. El plan era arriesgado. Si alguien descubría lo que estaban haciendo, podrían tener problemas serios. Pero el whisky y el resentimiento nublaron su juicio. «Me parece bien», dijo Fernando García. «Cuenta conmigo», añadió Pedro Sánchez. A los 3 hombres chocaron sus vasos y bebieron. En ese momento sellaron un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Una semana después, Elena recibió un correo electrónico del profesor Ramírez. El mensaje era breve y formal. Le pedía que se presentara en su despacho el viernes a las 4 de la tarde para discutir un asunto académico importante. Elena leyó el correo varias veces con el corazón acelerado. No tenía idea de qué podía querer el profesor en esa noche. Elena no pudo dormir bien. Daba vueltas en su pequeña cama en la residencia de estudiantes, pensando en todas las posibilidades. ¿Había hecho algo mal? ¿Había cometido algún error en su último examen? No podía recordar nada fuera de lo normal. Cuando llegó el viernes, Elena se vistió con su ropa más formal en una blusa blanca y unos pantalones negros. Quería causar una buena impresión. Caminó hasta el edificio de profesores con las manos sudorosas y el estómago revuelto. En el despacho del profesor Ramírez estaba en el 3er piso. Elena subió las escaleras lentamente, tratando de controlar su respiración. Cuando llegó a la puerta, dudó un momento antes de llamar. La voz del profesor sonó desde dentro. «Adelante». Elena abrió la puerta y entró. El profesor Ramírez estaba sentado detrás de su escritorio con expresión seria. Para su sorpresa, los profesores García y Sánchez también estaban allí, sentados en sillas a los lados del escritorio. Los 3 la miraban como si fuera una criminal. «Siéntese, señorita Martínez», dijo el profesor Ramírez señalando una silla vacía. Frente al escritorio Elena se sentó con las manos juntas sobre su regazo. Podía sentir el peso de las miradas de los 3 hombres sobre ella. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó el profesor Ramírez. Negó con la cabeza. «No, profesor». Su correo no daba detalles. El profesor Ramírez intercambió una mirada con sus colegas antes de continuar. «Hemos estado revisando su expediente académico», dijo lentamente, «y hemos encontrado algunas irregularidades». Elena sintió que el corazón se le paraba. «¿Irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades?». «Sus notas son demasiado perfectas», intervino el profesor García. «Nadie saca notas tan altas en todas las asignaturas. Es estadísticamente improbable, a menos que haga trampa», añadió el profesor Sánchez con una sonrisa desagradable. Elena sintió que la sangre le subía a la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. «Yo no hago trampa», dijo con voz temblorosa. «Estudio mucho, trabajo muy duro para mis notas». El profesor Ramírez levantó una mano para silenciarla. «Eso es lo que dicen todos los tramposos», dijo. «Pero
No se preocupe, le vamos a dar la oportunidad de demostrar su inocencia. Elena lo miró con confusión. ¿Cómo? Va a repetir el examen final de estructuras, explicó el profesor Ramírez. Bajo nuestra supervisión directa. Si realmente sabe lo que dice saber, no tendrá ningún problema. Elena abrió la boca para protestar, pero el profesor la interrumpió. La fecha será dentro de 3 semanas. El 15 de diciembre a las 9 de la mañana. En el aula 301 no falte, sin darle oportunidad de responder. Los 3 profesores se levantaron y salieron del despacho dejándola sola. Elena se quedó sentada en la silla durante varios minutos, incapaz de moverse. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras trataba de entender qué acababa de pasar, cuando finalmente encontró fuerzas para levantarse. Elena caminó de vuelta a su residencia como un zombi. No veía las caras de la gente que pasaba a su lado. No escuchaba los sonidos de la ciudad. Solo podía pensar en las palabras de los profesores en su habitación. Se dejó caer sobre la cama y lloró durante horas. Se sentía humillada e impotente. Había trabajado tan duro toda su vida, y ahora estos hombres la acusaban de ser una tramposa, sin ninguna prueba en esa noche. Elena llamó a su madre por teléfono. No le contó los detalles de lo que había pasado porque no quería preocuparla. Solo le dijo que estaba cansada y que extrañaba su casa. Su madre, con esa intuición que tienen todas las madres, supo que algo andaba mal. Mellita le dijo con voz suave: «Recuerda lo que siempre te decía tu abuelo. Cuando te pongan contra la pared, convierte esa pared en tu escalera». Elena sonrió a través de las lágrimas. Su abuelo había muerto hace 5 años, pero sus palabras seguían vivas en su corazón. Él había sido un albañil que nunca pudo ir a la escuela, pero que era más sabio que muchos profesores universitarios después de colgar el teléfono. Elena se lavó la cara y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había algo nuevo en ellos, una chispa de determinación. Si esos profesores querían guerra, ella iba a darles guerra durante los siguientes días. Elena investigó todo lo que pudo sobre el proceso de quejas de la universidad. Descubrió que podía presentar una denuncia formal ante el defensor universitario si sentía que estaba siendo tratada injustamente. También encontró grupos de estudiantes que habían pasado por situaciones similares y que ofrecían apoyo y consejos, pero Elena sabía que necesitaba más que eso. Necesitaba pruebas concretas de lo que los profesores estaban haciendo. Sin pruebas, sería su palabra contra la de ellos. Y en ese escenario, ella siempre perdería. La oportunidad llegó de una manera inesperada. Una tarde, mientras Elena estudiaba en la biblioteca, un joven se sentó frente a ella. Se llamaba Carlos y era estudiante de doctorado en el departamento de ingeniería. Era alto y delgado, con gafas redondas y el cabello despeinado. Elena lo había visto algunas veces en los pasillos, pero nunca habían hablado. «Tú eres Elena Martínez, ¿verdad?», preguntó Carlos en voz baja. Asintió con cautela. «He escuchado lo que te están haciendo Ramírez y sus amigos», continuó Carlos, «y me parece una injusticia terrible». Elena lo miró con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». Carlos miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Soy ayudante del profesor García», explicó. «Escuché una conversación que no debía escuchar. Están planeando ponerte un examen imposible. Problemas de nivel de doctorado que ningún estudiante de 4º año podría resolver». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó. Carlos se quitó las gafas y las limpió con su camiseta. «Porque no está bien», dijo simplemente. «Lo que están haciendo es acoso académico, y alguien tiene que pararlo». Elena estudió el rostro del joven tratando de decidir si podía confiar en él. Había algo sincero en sus ojos que la convenció. «¿Qué más sabes?», preguntó Carlos. Sacó su teléfono y le mostró varias capturas de pantalla. Eran correos electrónicos entre los 3 profesores donde discutían su plan en detalle. Hablaban de poner a la chica en su lugar y de demostrar
que las mujeres no pertenecen a la ingeniería. Las palabras eran crueles y despectivas. Ana Elena sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por lo que estaban diciendo sobre ella. Alivio porque finalmente tenía pruebas. ¿Puedes enviarme estas capturas?, preguntó. Juan Carlos asintió. Ya lo he pensado. Te las enviaré desde un correo anónimo para proteger mi identidad. No quiero que sepan que fui yo quien te ayudó. Ana Elena entendía su precaución. Carlos estaba arriesgando su carrera académica al ayudarla. Gracias, dijo con sinceridad. No sé cómo pagarte esto. Carlos sonrió. Aprueba ese examen, dijo. Esa será la mejor manera de pagarme esa noche. Elena recibió el correo anónimo con todas las capturas de pantalla, las leyó varias veces sintiendo cómo su determinación crecía con cada palabra. Estos hombres pensaban que podían destruirla. Pensaban que era débil y vulnerable. Estaban muy equivocados. Elena comenzó a preparar su defensa. Imprimió todos los correos y los organizó en un expediente. Escribió una cronología detallada de los eventos desde el primer día de clase. Contactó con el defensor universitario para informarle de la situación. También habló con una asociación de estudiantes que luchaba contra la discriminación de género en la universidad. Pero Elena sabía que la mejor defensa era aprobar el examen. Si podía resolver los problemas de nivel de doctorado, nadie podría acusarla de nada. Así que, además de preparar su caso legal, se dedicó a estudiar más que nunca. Elena buscó exámenes antiguos de doctorado en la biblioteca. Encontró libros avanzados sobre estructuras y resistencia de materiales. Pasaba horas resolviendo problemas cada vez más difíciles. Cuando no entendía algo, buscaba videos explicativos en Internet o pedía ayuda en foros de ingeniería. A lo que los profesores no sabían era que Elena tenía un secreto. Desde los 16 años, había participado en olimpiadas de matemáticas y física. Había ganado medallas en competiciones regionales y nacionales. Resolver problemas difíciles era su pasión, no su debilidad. A las semanas pasaron rápidamente. Elena dividía su tiempo entre el trabajo en la cafetería, las clases normales y su preparación secreta. Dormía solo 4 horas por noche. Comía mientras estudiaba. Vivía en un estado de tensión constante, pero no se rendía. Sus compañeros de clase notaron que algo había cambiado en ella. Elena ya no sonreía ni participaba en las conversaciones del grupo. Parecía distante y preocupada. Algunos intentaron preguntarle qué pasaba, pero ella siempre cambiaba de tema una semana antes del examen. Elena recibió una llamada de su padre. Su madre había tenido que ir al hospital por problemas de presión arterial. No era grave, pero los médicos le habían recomendado descanso. Elena quiso ir a casa inmediatamente, pero su padre la convenció de quedarse. Tu madre está bien, le aseguró. Lo que más quiere es que termines tus exámenes. No la decepciones. Elena colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también sentía algo más. Una fuerza interior que no sabía que tenía. Iba a aprobar ese examen. Por ella, por su familia y por todas las mujeres que habían sido tratadas injustamente. La noche antes del examen, Elena no pudo dormir. Se quedó acostada en la oscuridad mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado. Recordó su primer día en la universidad, llena de ilusión y esperanza. Recordó las largas noches de estudio y los sacrificios que había hecho. Recordó las burlas de sus compañeros y las miradas despectivas de los profesores. También recordó a su abuelo. Lo imaginó sentado junto a ella, con su piel curtida por el sol y sus manos callosas de trabajar toda la vida. Podía escuchar su voz, diciéndole: tú puedes, mijita, tú puedes. Cuando el sol comenzó a salir por la ventana, Elena se levantó y se preparó para el día más importante de su vida. Se duchó con agua fría para despejarse, se vistió con ropa cómoda
Metió en su mochila varios bolígrafos, una calculadora y el expediente con todas las pruebas contra los profesores antes de salir de su habitación. Elena se miró en el espejo una última vez. La chica que la miraba de vuelta ya no era la misma que había entrado llorando hace 3 semanas. Era alguien más fuerte, más decidida, más valiente. «Vamos allá», se dijo a sí misma Ney. Salió a enfrentar su destino. El campus universitario estaba casi vacío a las 8 de la mañana de aquel 15 de diciembre. La mayoría de los estudiantes ya habían terminado sus exámenes y se habían ido a casa para las vacaciones de Navidad. Solo quedaban algunos rezagados. Caminando por los pasillos con expresiones de cansancio, Anelena cruzó la plaza principal con pasos lentos pero decididos. El frío del invierno le mordía las mejillas, pero ella apenas lo notaba. Toda su atención estaba concentrada en lo que iba a pasar en la próxima hora. Llevaba su mochila cargada con todo lo que necesitaba y algo más. El edificio de ingeniería era un bloque de hormigón gris, construido en los años 70. No tenía ningún encanto arquitectónico, pero era funcional. Elena subió las escaleras hasta el 3er piso donde estaba el aula. 301 en sus pasos resonaban en el silencio del pasillo vacío. Cuando llegó a la puerta del aula, se detuvo un momento para respirar hondo. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Las manos le temblaban ligeramente, pero su mente estaba clara y enfocada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Anelena abrió la puerta y entró en el aula. Era grande y estaba casi completamente vacía. Las filas de pupitres se extendían hacia el fondo como soldados en formación. Las ventanas dejaban entrar una luz gris y fría. En la pared del fondo había una pizarra verde cubierta de restos de tiza de clases anteriores. Los 3 profesores ya estaban allí, sentados detrás de una mesa larga en la parte frontal del aula. El profesor Ramírez ocupaba el centro, con García a su derecha y Sánchez a su izquierda. Los 3 llevaban trajes oscuros, como si estuvieran en un funeral, o quizás en un juicio. Cuando Elena entró, los profesores intercambiaron miradas de satisfacción. Parecían 3 gatos que acababan de atrapar a un ratón. No sabían que el ratón tenía garras. «Buenos días, señorita Martínez», dijo el profesor Ramírez con una sonrisa falsa. «Puntual, como siempre. Por favor, tome asiento en el pupitre del centro». Anelena caminó hasta el pupitre indicado y se sentó. Colocó su mochila en el suelo junto a ella y sacó sus bolígrafos y calculadora. Los profesores la observaban con expresiones de diversión mal disimulada. Antes de comenzar, continuó el profesor Ramírez, quiero explicarle las reglas. Este examen durará 3 horas. No puede usar ningún material de consulta, excepto la calculadora científica básica. No puede ir al baño ni salir del aula por ningún motivo. Nosotros 3 estaremos aquí supervisando en todo momento. Anelena asintió sin decir nada. El profesor García se levantó y caminó hacia ella con un sobre en la mano. Lo colocó sobre el pupitre de Elena con un gesto teatral. «Aquí tiene el examen», dijo. «Buena suerte. La va a necesitar». A los 3 profesores se rieron entre dientes. Era un sonido desagradable que hizo que Elena sintiera náuseas, pero mantuvo su expresión neutral y abrió el sobre. El examen tenía 10 páginas. Elena las hojeó rápidamente para tener una idea general del contenido. Había 5 problemas principales, cada uno dividido en varias partes. A primera vista, los problemas parecían extremadamente complejos. Involucraban conceptos avanzados de mecánica de estructuras, análisis de tensiones y comportamiento de materiales. Bajo condiciones extremas, Elena reconoció inmediatamente lo que los profesores habían hecho. Estos no eran problemas de nivel de 4º año, eran problemas de exámenes de doctorado, mezclados con algunos ejercicios de libros de posgrado. Un estudiante normal no tendría ninguna posibilidad de resolverlos en 3 horas. Pero Elena no era una estudiante normal.
sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. En lugar de pánico, sintió emoción. Estos eran exactamente el tipo de problemas que le gustaba resolver. Problemas que requerían creatividad, intuición y un profundo conocimiento de los principios. Fundamentals. Elena tomó su bolígrafo y comenzó a trabajar. En el primer problema trataba sobre el análisis de una estructura hiperestática sometida a cargas variables. Era un clásico problema de doctorado que requería el uso del método de las fuerzas o el método de los desplazamientos. Elena eligió el método de los desplazamientos porque le parecía más elegante para este caso particular. Mientras escribía las ecuaciones, los profesores la observaban desde su mesa. El profesor Ramírez tenía una expresión de confianza absoluta. Estaba seguro de que la chica se rendiría en cualquier momento. García leía un periódico con fingido desinterés. Sánchez jugaba con su teléfono móvil. Elena los ignoró completamente. Toda su atención estaba en el papel frente a ella. Sus manos se movían con fluidez, llenando página tras página con ecuaciones y diagramas. De vez en cuando, hacía un cálculo rápido en su calculadora para verificar un resultado. El segundo problema era sobre el pandeo de columnas esbeltas con condiciones de contorno complejas. Este tipo de problema aparecía frecuentemente en las Olimpiadas de Física en las que Elena había participado. Recordaba haber resuelto uno similar cuando tenía 17 años, en una competición en Madrid, donde había ganado la medalla de plata. El tiempo pasaba, pero Elena no lo notaba. Estaba completamente absorta en su trabajo. Para ella, resolver estos problemas era como hacer un rompecabezas. Cada pieza tenía que encajar perfectamente con las demás, y cuando todo encajaba, la solución aparecía como por arte de magia después de una hora. El profesor Ramírez comenzó a ponerse nervioso. Había esperado que Elena se bloqueara después de los primeros minutos. Había esperado ver lágrimas y desesperación. En cambio, la chica seguía escribiendo con calma y concentración. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Todo bien, señorita Martínez?, preguntó con voz forzadamente amable. ¿Necesita algo, Elena? Levantó la vista brevemente. Todo bien, gracias, respondió. Solo necesito silencio para concentrarme. El profesor Ramírez apretó los labios y volvió a sentarse. García y Sánchez intercambiaron miradas de preocupación. Esto no estaba saliendo como habían planeado. El tercer problema era particularmente cruel. Trataba sobre el análisis dinámico de estructuras sometidas a cargas sísmicas. Este era un tema que normalmente solo se enseñaba en cursos de maestría especializados. Los profesores estaban seguros de que ningún estudiante de cuarto año sabría ni por dónde empezar. Pero Elena sonrió levemente cuando leyó el problema. El verano anterior, había tomado un curso online gratuito sobre ingeniería sísmica, ofrecido por una universidad japonesa. Lo había hecho simplemente por curiosidad, sin saber que algún día le sería útil. Ahora agradecía esas noches que había pasado viendo videos y resolviendo ejercicios mientras Elena trabajaba en el tercer problema. Algo inesperado ocurrió. La puerta del aula se abrió y entró un hombre mayo con barba blanca y traje azul. Era el profesor Martín, el decano de la Facultad de Ingeniería. Los tres profesores se pusieron de pie inmediatamente, con expresiones de sorpresa. «Buenos días, caballeros», dijo el decano con voz grave. «No se levanten, por favor. Solo vengo a observar a el profesor Ramírez». Palideció visiblemente. «Decano Martín», balbuceó. «No sabíamos que vendría». «¿Hay algún problema?». El decano negó con la cabeza mientras se sentaba en una silla al fondo del aula. «Ningún problema», dijo. «Simplemente me enteré de que había un examen especial hoy y quise ver cómo iba todo». «Continúen, por favor». Los tres profesores volvieron a sentarse, pero su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no parecían gatos seguros de su presa, parecían ratones atrapados. Se miraban unos a otros con nerviosismo. Sin saber qué hacer, Elena había notado la llegada del decano,
pero no dejó que la distrajera. Siguió trabajando en su examen con la misma concentración de antes. En su interior, sin embargo, sentía una chispa de esperanza. Alguien más sabía lo que estaba pasando. A lo que Elena no sabía era que Carlos, el estudiante de doctorado que la había ayudado, había decidido hacer algo más que darle información. La noche anterior, había enviado un correo anónimo al decano explicando la situación. El decano, un hombre conocido por su integridad, había decidido investigar personalmente. El cuarto problema del examen trataba sobre el diseño de uniones soldadas en estructuras metálicas. Este era un tema muy técnico, que requería conocimientos específicos sobre metalurgia y comportamiento de materiales. Elena tuvo que pensar más tiempo en este problema, pero finalmente encontró el enfoque correcto cuando quedaba 1 hora para terminar. Elena ya había completado 4 de los 5 problemas. Estaba cansada, pero satisfecha con su trabajo. Solo le quedaba el último problema, que parecía ser el más difícil de todos. El quinto problema era una bestia. Combinaba elementos de todos los temas anteriores, más algunos conceptos de análisis no lineal, que Elena apenas había visto en clase. Era claramente un problema diseñado para ser imposible. Los profesores habían puesto toda su malicia en este último ejercicio. Elena leyó el problema 3 veces, tratando de encontrar un punto de entrada. El enunciado era largo y confuso, lleno de condiciones y restricciones que parecían contradecirse entre sí. Por primera vez, durante el examen, sintió una punzada de duda. Respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Recordó una técnica que su abuelo le había enseñado cuando era niña. Cuando un problema parecía demasiado grande, había que dividirlo en partes más pequeñas. Un elefante se come bocado a bocado, solía decir. Elena abrió los ojos y comenzó a descomponer el problema. Identificó las variables principales. Separó las condiciones en grupos manejables. Buscó simplificaciones que pudieran reducir la complejidad sin perder precisión. Poco a poco, el problema imposible comenzó a parecer menos imposible. Los minutos pasaban rápidamente. Elena escribía sin parar, llenando las últimas hojas de su cuaderno con cálculos y diagramas. Sudaba a pesar del frío del aula. Tenía los dedos acalambrados de tanto escribir. Pero no se detuvo cuando el profesor Ramírez anunció que quedaban 5 minutos. Elena estaba terminando el último cálculo del quinto problema. No estaba completamente segura de su solución, pero creía que era correcta. Había hecho todo lo que podía hacer. «Chimp», dijo el profesor Ramírez. Cuando el reloj marcó las 12 Elena dejó el bolígrafo sobre el pupitre y se estiró en la silla. Tenía el cuello rígido y los ojos cansados, pero también tenía algo más, una sensación de logro. Había completado todo el examen. El profesor García se acercó para recoger las hojas de Elena cuando vio la cantidad de páginas escritas. Su expresión cambió de confianza a confusión. Había esperado encontrar algunas páginas en blanco o llenas de intentos fallidos. En cambio, encontró un trabajo completo y detallado. «Gracias por su examen», dijo con voz tensa. «Los resultados estarán disponibles en 1 semana». Elena se levantó y comenzó a guardar sus cosas en la mochila, pero antes de irse, tenía algo importante que hacer. «Antes tú, Herme», dijo con voz clara. «Tengo algo que darles». Los 3 profesores la miraron con sorpresa. El decano también prestó atención desde su silla al fondo del aula. Elena sacó de su mochila el expediente que había preparado durante las últimas semanas. Era un documento de más de 20 páginas con portada azul y espiral. Lo colocó sobre la mesa de los profesores con un golpe suave pero decidido. «¿Qué es esto?», preguntó el profesor Ramírez con voz nerviosa. «Es un regalo», respondió Elena. «Contiene capturas de pantalla de todos los correos electrónicos que ustedes 3 intercambiaron planeando este examen. También incluye una cronología de los eventos».
testimonios de otros estudiantes que han sufrido tratos similares, y una copia de la denuncia que presenté ante el defensor universitario. Hace 2 semanas, el silencio en el aula era absoluto. El profesor Ramírez había palidecido tanto que parecía un fantasma. García temblaba visiblemente. Sánchez tenía la boca abierta como un pez fuera del agua. El decano Martí se levantó de su silla y caminó hacia la mesa de los profesores. Tomó el expediente y comenzó a hojearlo con expresión seria. «Esto es muy interesante», dijo después de unos minutos. «Muy interesante. De hecho, decano, puedo explicar». Comenzó el profesor Ramírez. «No», lo interrumpió el decano con voz cortante. «No creo que pueda explicar nada. Lo que veo aquí es evidencia clara de acoso académico y discriminación de género. 2 cosas que esta universidad no tolera bajo ninguna circunstancia». Elena observaba la escena con una mezcla de satisfacción y alivio. Había soñado con este momento durante semanas, pero ahora que estaba sucediendo, no sentía triunfo. Solo sentía cansancio y una tristeza profunda por todo lo que había tenido que pasar. «Señorita Martínez», dijo el decano volviéndose hacia ella, «le pido disculpas en nombre de la universidad por lo que ha sufrido. Le aseguro que habrá consecuencias serias para los responsables». «Gracias, decano», respondió Elena. «Pero lo único que quiero es que mis resultados del examen sean evaluados de manera justa por profesores neutrales». El decano asintió con la cabeza. «Eso está garantizado», dijo. «Su examen será evaluado por un tribunal externo de otra universidad. Y estos 3 caballeros serán suspendidos de sus funciones mientras se investiga su conducta». Los profesores Ramírez, García y Sánchez se miraron con expresiones de pánico. En cuestión de minutos, su plan perfecto se había convertido en una pesadilla. Elena recogió su mochila y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. Los 3 profesores seguían de pie junto a su mesa, incapaces de moverse o hablar. Parecían estatuas de Salán. «Una cosa más», dijo Elena. «Ustedes pensaron que podían engañarme porque soy mujer y vengo de un pueblo pequeño. Pensaron que era débil y que nadie me defendería. Se equivocaron en todo. La mediocridad no tiene género ni origen social, pero la excelencia tampoco. Y con esas palabras, Elena salió del aula dejando atrás a 3 hombres destruidos y un expediente que cambiaría la historia de la universidad en afuera. El sol había salido entre las nubes. Elena caminó por el campus sintiendo el calor en su cara. Por primera vez en semanas, respiró profundamente sin sentir un peso en el pecho. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora solo quedaba esperar. Esa tarde, Elena llamó a sus padres para contarles lo que había pasado. Su madre lloró de emoción y orgullo. Su padre tuvo que sentarse porque las piernas le temblaban. Ambos le dijeron que estaban muy orgullosos de ella, que era la persona más valiente que conocían. Ana Elena también llamó a Carlos para agradecerle su ayuda. Él le contó que había sido él quien había alertado al decano. Elena no sabía cómo expresar su gratitud. Sin su intervención, las cosas podrían haber sido muy diferentes. «No me agradezcas», dijo Carlos. «Hice lo que cualquier persona decente haría. Además, esos 3 se lo tenían merecido desde hace mucho tiempo. Has hecho un favor a todos los estudiantes de esta facultad durante los días siguientes». La noticia de lo que había pasado se extendió por toda la universidad como un incendio. Los estudiantes hablaban de Elena en los pasillos y en las redes sociales. Algunos la admiraban por su valentía. Otros la criticaban por haber denunciado a sus profesores, pero todos la conocían. Elena trataba de ignorar los rumores y mantener la cabeza baja. Seguía asistiendo a sus clases normales y trabajando en la cafetería. No quería llamar más la atención de la que ya tenía. Solo quería terminar el semestre y volver a casa con su familia para Navidad, una semana después del examen. Elena recibió un correo electrónico del tribunal externo
que había evaluado su prueba. Abrió el mensaje con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando leyó el contenido, había aprobado el examen, con la máxima calificación, 9,8 sobre 10. El tribunal comentaba que era uno de los mejores exámenes que habían visto en años. Recomendaban que Elena fuera considerada para programas de posgrado y becas de investigación. Ana Elena leyó el correo varias veces para asegurarse de que era real. Luego, se puso a saltar y gritar de alegría en su pequeña habitación de la residencia. Lo había logrado. ¿Realmente lo había logrado Anne? Esa noche, Elena celebró con una pizza que compró con su último dinero del mes. No le importaba. Merecía una pequeña celebración. Mientras comía, pensaba en todo lo que había aprendido durante esta experiencia. Había aprendido que el trabajo duro siempre vale la pena. Aunque el camino sea difícil, había aprendido que hay personas buenas, dispuestas a ayudar cuando uno lo necesita. Había aprendido que la verdad y la justicia, aunque tarden, siempre llegan. Why Sabrat había aprendido que nunca debía subestimarse a sí misma. A las vacaciones de Navidad llegaron y Elena volvió a su pueblo para estar con su familia. El viaje en autobús duró 4 horas, pero a ella no le importó. Miraba por la ventana los campos de olivos que pasaban y pensaba en su abuelo. Ojalá pudiera verla ahora. Ojalá supiera lo que había logrado su nieta cuando llegó a su casa. Sus padres la esperaban en la puerta con los brazos abiertos. Su madre había preparado su comida favorita en gazpacho, tortilla de patatas y flamenquines. Su padre había comprado una tarta de chocolate para celebrar. Elena se sintió amada y protegida, como hacía mucho tiempo que no se sentía durante la cena. Elena les contó todos los detalles de lo que había pasado. Sus padres escuchaban con atención, a veces interrumpiendo con preguntas o exclamaciones de sorpresa. Cuando terminó de hablar, su madre tomó su mano y la apretó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, mijita», dijo con voz temblorosa. Tan orgullosa en su padre, un hombre de pocas palabras. Simplemente asintió con los ojos brillantes. Esa noche, Elena durmió en su cama de infancia, rodeada de los pósters y libros de su adolescencia. Escuchaba los sonidos familiares de su casa, en el tic-tac del reloj de la cocina, los ronquidos de su padre, el viento golpeando las ventanas. Se sentía en paz por primera vez en meses. Angará. Pero Elena sabía que la historia no había terminado. Los profesores Ramírez, García y Sánchez todavía estaban siendo investigados. Habría más reuniones, más declaraciones, más preguntas. El camino hacia la justicia completa aún era largo. A lo que Elena no sabía era que su historia estaba a punto de dar un giro inesperado, un giro que la llevaría mucho más allá de los pasillos de la Universidad de Sevilla. Un giro que la convertiría en un símbolo de esperanza para miles de personas en toda España y más allá. Pero eso es algo que descubriría en el nuevo año. Por ahora, Elena solo quería disfrutar de las fiestas con su familia, comer las galletas de su madre y olvidarse de los exámenes y los profesores injustos. La Navidad de ese año fue especial. Elena ayudó a su madre a decorar el pequeño árbol de plástico que usaban desde que ella era niña. Cantó villancicos con sus vecinos en la plaza del pueblo. Visitó la tumba de su abuelo y le contó todo lo que había pasado. «Lo hice, abuelo», susurró mientras ponía flores frescas sobre la lápida. «Convertí la pared en escalera, como siempre me dijiste». El viento sopló suavemente entre los cipreses del cementerio, como si su abuelo le estuviera respondiendo. Ana Elena sonrió y se secó una lágrima. Estaba lista para lo que viniera después. El año nuevo llegó con fuegos artificiales y promesas de cambio. Elena lo celebró en la plaza de su pueblo, rodeada de vecinos y amigos de la infancia. A medianoche, comió las 12 uvas de la suerte mientras pensaba en sus deseos para el próximo año.
Quería terminar su carrera con buenas notas, quería encontrar un buen trabajo, y quería que la justicia llegara para los profesores que la habían tratado tan mal la primera semana de enero. Elena volvió a Sevilla para comenzar el nuevo semestre. El viaje en autobús se le hizo eterno, porque estaba nerviosa. No sabía cómo la recibirían sus compañeros después de todo lo que había pasado. No sabía si los otros profesores la tratarían diferente. No sabía qué esperar cuando llegó al campus. Lo primero que notó fue que la gente la miraba. Algunos la saludaban con sonrisas y gestos de apoyo. Otros la señalaban y susurraban entre ellos. Elena trataba de ignorar las miradas y caminar con la cabeza alta. Pero no era fácil en la residencia de estudiantes. Su compañera de habitación, una chica llamada Lucía, la esperaba con un abrazo enorme. «Elena», gritó Lucía, «no sabes lo orgullosa que estoy de ti. Toda la universidad está hablando de lo que hiciste». Elena sonrió incómoda. «Solo hice lo que tenía que hacer», dijo. «No seas modesta», insistió Lucía. «Enfrentaste a 3 profesores poderosos y ganaste. Eso es increíble. Eres una heroína». Elena no se sentía como una heroína. Se sentía como una estudiante cansada, que solo quería terminar su carrera en paz, pero agradecía el apoyo de su compañera en esa noche. Mientras Elena ordenaba sus libros y apuntes, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. «¿Elena Martínez?», preguntó una voz femenina al otro lado. «¿Sí? Soy yo. Me llamo Carmen Vega. Soy periodista del periódico El País. Estamos escribiendo un artículo sobre discriminación de género en las universidades españolas y nos gustaría entrevistarla sobre su experiencia. ¿Estaría dispuesta a hablar con nosotros?». Elena se quedó en silencio durante varios segundos. No había esperado esto. Nunca había pensado que su historia pudiera interesar a un periódico nacional. «No lo sé», dijo finalmente. «Necesito pensarlo». «Por supuesto», respondió la periodista. «Tómese el tiempo que necesite, pero quiero que sepa que su historia podría ayudar a muchas otras mujeres que están pasando por situaciones similares. A veces, hablar es la forma más poderosa de cambiar las cosas». Después de colgar, Elena se sentó en su cama y pensó durante largo rato. Por un lado, no quería más atención, quería que todo volviera a la normalidad. Por otro lado, la periodista tenía razón. Si su historia podía ayudar a otras personas, quizás valía la pena contarla al día siguiente. Elena habló con Carlos, el estudiante de doctorado que la había ayudado. Le contó sobre la llamada de la periodista y le pidió consejo. «Es tu decisión», dijo Carlos, «pero yo creo que deberías hacerlo. Lo que te pasó no es un caso aislado. Hay muchas mujeres en la universidad que sufren discriminación, pero que no se atreven a hablar. Tu voz podría darles valor». Elena asintió lentamente. Sabía que Carlos tenía razón. Había llegado el momento de dejar de esconderse en esa tarde. Llamó a la periodista y aceptó la entrevista. Acordaron encontrarse en una cafetería cerca del campus, el sábado por la mañana. Elena pasó los días siguientes preparándose mentalmente para la conversación. Escribió notas sobre lo que quería decir y lo que prefería no mencionar. Practicó sus respuestas frente al espejo. El sábado llegó, con un cielo gris y amenaza de lluvia. Elena se vistió con su blusa blanca y sus pantalones negros, la misma ropa que había usado el día del examen. Quería sentirse fuerte y profesional. A la periodista, Carmen Vega, era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y ojos inteligentes. Tenía una libreta en una mano y una grabadora en la otra. Cuando Elena llegó, se levantó para saludarla con un apretón de manos firme. «Gracias por venir», dijo Carmen. «Sé que no es fácil hablar de estas cosas». «No, no lo es», admitió Elena mientras se sentaba. «Pero creo que es importante». Durante las siguientes 2 horas, Elena contó toda su historia. Habló de su infancia en el pueblo, de los sacrificios de sus padres, de sus años de estudio duro. Habló de los profesores que la habían acosado,
del examen imposible, de las pruebas que había reunido. Habló de sus miedos, sus dudas y su determinación de no rendirse. Carmen escuchaba con atención, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. De vez en cuando sus ojos se humedecían al escuchar los detalles más difíciles de la historia. ¿Qué le diría a otras mujeres que están pasando por situaciones similares?, preguntó Carmen al final. Elena pensó durante un momento antes de responder. Les diría que no están solas, dijo, que lo que les está pasando no es culpa suya, que tienen derecho a defender su dignidad y su trabajo, y que siempre hay personas dispuestas a ayudar, si se atreven a pedir ayuda. El artículo se publicó una semana después, en la edición dominical de El País. Ocupaba 2 páginas completas con fotos de Elena, del campus universitario y de documentos relacionados con el caso. El titular decía: «A una estudiante contra el sistema. La historia de Elena Martínez». Elena leyó el artículo varias veces, con el corazón acelerado. Carmen había escrito su historia con respeto y sensibilidad, sin sensacionalismos ni exageraciones. Había capturado la esencia de lo que había pasado, y ¿por qué importaba a Anne la reacción? Fue inmediata e inesperada. El artículo se compartió miles de veces en redes sociales. Cientos de personas comentaban expresando su apoyo a Elena y su indignación contra los profesores. Muchas mujeres escribieron, compartiendo sus propias experiencias de discriminación en la universidad y en el trabajo. En el teléfono de Elena no dejaba de sonar. Periodistas de otros medios querían entrevistarla. Asociaciones de mujeres querían invitarla a dar charlas. Políticos querían usar su caso para promover reformas educativas. Elena estaba abrumada por toda la atención Anne, pero lo más sorprendente fue lo que pasó en la universidad. El caso de Elena desató una ola de denuncias. Otras estudiantes que habían sufrido tratos similares por parte de los mismos profesores o de otros comenzaron a hablar. El defensor universitario recibió más de 30 quejas formales en cuestión de días. La investigación contra los profesores Ramírez, García y Sánchez se aceleró. Nuevas evidencias salieron a la luz, mostrando un patrón de comportamiento discriminatorio que se extendía durante años. Varias estudiantes anteriores que habían abandonado sus carreras declararon que lo habían hecho por el acoso de estos profesores. 2 semanas después de la publicación del artículo, el rector de la universidad convocó una rueda de prensa. Anunció que los 3 profesores habían sido expulsados definitivamente de sus puestos. También anunció la creación de un nuevo protocolo contra el acoso académico y la discriminación de género, incluyendo un canal de denuncias anónimas y apoyo psicológico para las víctimas. Este caso nos ha mostrado que teníamos un problema grave que no habíamos querido ver, dijo el rector. Pedimos disculpas a Elena Martínez y a todas las estudiantes que han sufrido en silencio. Nos comprometemos a hacer todo lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir. Ana Elena vio la rueda de prensa desde su habitación de la residencia. Cuando el rector mencionó su nombre, sintió una mezcla de emociones. Alivio porque finalmente había justicia. Tristeza por todo el daño que los profesores habían causado durante años. Y esperanza porque quizás las cosas realmente iban a cambiar. En esa noche, Elena recibió una llamada de su madre. «Mijita», dijo su madre llorando, «te vi en la televisión. El pueblo entero está orgulloso de ti. La alcaldesa quiere ponerte una placa en la plaza». Elena se rió. «No necesito ninguna placa, mamá. Solo necesito que me sigas mandando tus galletas de almendra. Esas las tendrás siempre», prometió su madre. A las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena fue invitada a hablar en conferencias sobre igualdad de género. Dio entrevistas para televisión, radio y podcasts. Participó en mesas redondas con políticos, activistas y académicos. Se convirtió, sin haberlo planeado, en un símbolo del movimiento contra la discriminación en la educación superior. Pero Elena nunca olvidó su objetivo principal:
en terminar su carrera. A pesar de todas las distracciones, seguía asistiendo a sus clases, entregando sus trabajos y estudiando para sus exámenes. Sus nuevos profesores la trataban con respeto y admiración. Sus compañeros habían dejado de burlarse de ella, y ahora la consideraban una líder. Un día de marzo, Elena recibió un correo electrónico que la dejó sin palabras. Era de una universidad en Alemania, la Technische Universität München, una de las mejores escuelas de ingeniería del mundo. Le ofrecían una beca completa para hacer su doctorado en el departamento de ingeniería estructural. Hemos seguido su caso con gran interés, decía el correo. Su valentía y excelencia académica son exactamente las cualidades que buscamos en nuestros estudiantes de doctorado. Estaríamos honrados de tenerla en nuestro programa. Ana Elena leyó el correo 10 veces para asegurarse de que no era una broma. Una beca completa en Alemania, la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del mundo, un futuro que nunca había imaginado posible. Anne llamó inmediatamente a sus padres para contarles la noticia. Su madre gritó tan fuerte que Elena tuvo que alejar el teléfono de su oído. Su padre, como siempre, expresó su emoción con pocas palabras. «Lo mereces, hija», dijo. «Tu abuelo estaría muy orgulloso». También llamó a Carlos para compartir la noticia. Él se alegró genuinamente por ella, aunque Elena notó un tono de tristeza en su voz. «Te voy a echar de menos», admitió Carlos. «Pero esto es increíble. No puedes rechazarlo». «No voy a rechazarlo», dijo Elena. «Pero primero tengo que terminar mi carrera aquí. Y eso no será hasta junio». Los meses siguientes pasaron rápidamente. Elena se dedicó a sus estudios con más intensidad que nunca. Quería terminar su carrera con las mejores notas posibles. Quería demostrar que merecía la beca que le habían ofrecido Anne. Al mismo tiempo, seguía recibiendo invitaciones para hablar y participar en eventos. Trataba de aceptar las que podía sin descuidar sus estudios. Aprendió a equilibrar su vida académica con su nuevo rol como activista involuntaria. En abril, recibió otra noticia inesperada. La Asociación de Mujeres Ingenieras de España le había otorgado el Premio Nacional al Valor Académico. Era un reconocimiento que se daba a cada año a una mujer que hubiera demostrado excelencia y coraje en el campo de la ingeniería. La ceremonia de entrega se celebró en Madrid, en un salón elegante del Ministerio de Ciencia. Elena viajó con sus padres, que nunca habían estado en la capital. Ver sus caras de asombro ante los edificios y monumentos la hizo muy feliz. El salón estaba lleno de ingenieras de toda España, desde estudiantes hasta profesoras jubiladas. Elena se sentía intimidada rodeada de mujeres tan impresionantes, pero cuando subió al escenario para recibir su premio, las aplaudieron de pie durante varios minutos. En su discurso de agradecimiento, Elena habló sin notas. Las palabras salieron directamente de su corazón. Cuando era niña, soñaba con construir puentes. No sabía que también tendría que construir puentes entre el silencio y la palabra, entre la injusticia y la justicia, entre el miedo y el valor. Hoy estoy aquí, no solo por mí, sino por todas las mujeres que han luchado antes que yo, y por todas las que lucharán después. Este premio es de todas ustedes. Después de la ceremonia, una mujer mayor con el cabello blanco se acercó a Elena. Se presentó como Mercedes Fernández, una de las primeras mujeres ingenieras de España, graduada en los años 60 cuando las mujeres eran una rareza en las aulas técnicas. «Mi querida niña», dijo Mercedes, tomando las manos de Elena entre la suya. «No sabes lo feliz que me hace ver lo que estás haciendo. Cuando yo era joven, tuve que aguantar cosas mucho peores que tú, pero no teníamos a nadie que nos escuchara, nadie que nos ayudara. Tú has cambiado eso». Gracias. Elena sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Abrazó a Mercedes con fuerza, sintiendo una conexión profunda con esta mujer que había abierto el camino tantos años atrás. En esa noche, de vuelta en el hotel,
Elena no podía dormir. Miraba el premio que le habían dado, una escultura de bronce de una mujer con un compás en la mano. Pensaba en todo lo que había pasado desde aquel día en el despacho del profesor Ramírez.